A continuación, el tema es las agresiones económicas contra América Latina y el Caribe, prácticas de la hegemonía y la dependencia, un repaso histórico, que estará a cargo del economista Camilo Rivero, egresado de la UCB, magíster en negociaciones económicas internacionales, profesor de Economía Internacional en la Universidad Latinoamericana y del Caribe y presidente del Instituto Venezolano de Planificación Aplicada, ICPA. Adelante, Camilo. Muchas gracias, Saida. Te saludos a los que se encuentran en la sala y a las personas que están conectadas a nivel nacional. Bueno, efectivamente, me corresponde hacer como cierre, hacer unos comentarios sobre las agresiones económicas contra Venezuela y contra la región latinoamericana como una práctica imperialista que data de hace más de 200 años y sobre todo desde el siglo XX en adelante, precisamente para que los Estados Unidos puedan mantener su hegemonía en el continente y puedan a la misma vez mantener la dependencia de nuestros países a esa economía, ¿no? Entonces vamos a hacer un repaso histórico donde vamos a hacer unos comentarios generales y de carácter cualitativo y que, bueno, por razones de tiempo y que dadas las intervenciones de Wilner Castillo y del, y del vicepresidente Ricardo Menéndez, que fueron bien precisas y aportaron bastante información detallada y de carácter cuantitativo. Entonces, bueno, me voy a centrar en algunos análisis que pueden servir de contextualización para poder tener una mayor comprensión de estos fenómenos. Avísame cuando ya esté. Ok, en primer lugar entonces, dame para yo mismo controlar para comenzar la exposición, voy a introducir 3 conceptos que nos van a servir de mucho para poder tener una mayor comprensión del tema, ¿no? En primer lugar, el sistema capitalista mundial. Es un sistema estructurado a partir del relacionamiento de los distintos agentes económicos que se ubican y operan a escala internacional, debido a la indetenible tendencia a expandirse para avanzar en el proceso de acumulación de capital, lo cual procuran a través de la colocación creciente de los bienes y servicios producidos, así como por la obtención de las materias primas, bienes de capital e intermedios necesarios para tales fines, mediante la ampliación y conquista de los mercados internacionales. Esto es muy importante precisarlo, porque cuando hablemos de capitalismo, tenemos que hablar de el carácter sistémico de la economía capitalista, ¿ok? Donde hay una serie de agentes económicos, donde hay una serie de relaciones entre los agentes que participan en la dinámica de las actividades económicas, con sus distintos intereses y con sus distintas posiciones que ocupan dentro de los mercados. Y por otra parte, no podemos perder de vista en ningún momento que el sistema capitalista opera a escala mundial, más que ningún otro modo de producción que haya existido
en la historia económica de la humanidad. Por otra parte, tenemos el orden económico mundial, como la configuración y caracterización de las relaciones económicas internacionales vigentes en cada momento y de los aspectos sustantivos que determinan su dinámica y comportamiento mediante un sistema de roles, normas reguladoras e instancias multilaterales organizadas en torno a la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios. Este orden es definido por los países centrales, que son los países desarrollados, que controlan el sistema capitalista mundial y que se lo imponen a los países periféricos que tienen la condición de subdesarrollo, como expresión concreta de unas relaciones desiguales de poder que reproducen condiciones de subordinación y dependencia. Entonces, esto es un tema también fundamental para poder comprender este relacionamiento económico que se desprenden del orden económico mundial, porque estamos hablando de relaciones desiguales de poder. Estamos hablando de relaciones de subordinación, estamos hablando de relaciones de dependencia, y eso va a tener una expresión en la dinámica económica donde no es casualidad que los países desarrollados son los países que concentran la mayor cantidad de riqueza a nivel mundial y los países subdesarrollados son los países donde hay mayor nivel de pobreza. Algunos peyorativamente nos dicen países atrasados o países tercermundistas. ¿Ok? De manera que en ese relacionamiento no hay una relación ganar-ganar. Hay unos países que obtienen unos beneficios económicos a nivel social en detrimento de los países periféricos. Y esto va a tener una expresión económica en los mercados reales y en los mercados financieros y en las condiciones de vida de la población que vive en cada uno de esos países. Y el tercer concepto que es importante tener presente es que se deriva del orden económico internacional como mundial, es la división internacional del trabajo, que se refiere a la participación de los países en los procesos económicos a escala mundial, mediante el grado de especialización en determinados tipos de bienes y servicios, a los fines de su intercambio en los mercados internacionales. Entonces, este concepto explica cómo los países se insertan en la economía mundial, bien sea en los suministros de materias primas, en la producción de bienes y servicios, en las inversiones productivas y en los flujos comerciales y financieros internacionales. Este concepto también es muy importante porque el orden económico mundial va a establecer esa división internacional del trabajo. Y para que ese orden económico mundial funcione, y cuando estoy hablando de funciones nos estamos refiriendo a que logre sus objetivos, logre sus propósitos, que es garantizar el proceso de acumulación de capital. Para eso existe y se diseña y se configuran esos órdenes económicos mundiales. Y debe funcionar de esa manera para que efectivamente obtenga esos resultados. Pero como esos resultados favorecen solo a los países centrales en detrimento de los países periféricos, entonces resulta que algunos países periféricos no quieren seguir siendo países subordinados, no quieren seguir siendo países dependientes y en atención a la soberanía que tienen como estados y como pueblos, con muchísima frecuencia se insubordinan. Y en la medida que se insubordinan, en esa misma medida están amenazando a ese sistema económico mundial y a ese orden económico mundial. Y como tal,
En ese orden económico mundial se prenden las alarmas cada vez que unos pueblos se insubordinan. Y esa insubordinación se paga con creces, porque el sistema capitalista mundial no puede permitir que eso ocurra, ¿ok? Y debe activar todos los mecanismos económicos para que esa experiencia sea aplastada, sea derrotada, que no tenga éxito, ¿ok? No solamente por lo que tiene que ver con los pueblos en sí mismos que toman esa decisión, sino para que les sirva de escarmiento al resto de los pueblos periféricos de qué le puede pasar si tratan de intentan transitar por un camino similar. De manera que esta caracterización de la División Internacional del Trabajo tiene unas consecuencias en la relación de los términos de intercambio. Y por supuesto, va a tener una expresión estructural en la balanza de pagos. ¿Ok? Y ese carácter estructural de la balanza de pagos lo que va a reflejar es precisamente la vulnerabilidad del sector externo de los países periféricos en relación, valga la redundancia, en su relacionamiento con esos países centrales, que va a poner en evidencia esa situación de dependencia. No es casualidad que prácticamente todos los países de América Latina tienen su principal socio comercial son los Estados Unidos, en ambas direcciones. El principal destino de las exportaciones de los países latinoamericanos es el mercado norteamericano. Y el principal origen de las importaciones de los países latinoamericanos también son los Estados Unidos. Pero estamos hablando de la principal potencia económica mundial con relación a unos países subdesarrollados, de manera que ahí se establece una relación de dependencia y subordinación. ¿Ok? Y existen los mecanismos de las economías desarrolladas para enfrentar cualquier situación económica que pretenda liberar a los pueblos de América Latina en esa relación que no es una relación de igualdad, sino, como dije, una relación de dependencia. Vamos a ver entonces cuáles son esas vulnerabilidades de cómo se inserta América Latina en ese orden económico mundial que en la actualidad está caracterizado por la globalización neoliberal y cuyo actor fundamental en ese proceso no es otro que las grandes corporaciones transnacionales. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, una especialización primaria de las estructuras productivas en función de su rol dentro de la División Internacional del Trabajo. Ya lo comentamos, ¿no? Otro elemento, la inestabilidad de los mercados cambiarios ante los ataques especulativos, al tener una limitada capacidad de respuesta para enfrentar tales ataques, incluso con una consecuencia aún mayor, que en las políticas monetarias y cambiarias de los bancos centrales para enfrentar esos ataques especulativos tienden a lo que coloquialmente se llama quemar divisas, con lo cual no logran los resultados esperados por su limitada capacidad de obtención de divisas en su relacionamiento internacional y el nivel de reservas internacionales. Y por otra parte, desde el punto de vista del costo de oportunidad, eso significa que en vez de destinar esas divisas al desarrollo económico y productivo del país, tienen que destinarlo a tratar de frenar los ataques especulativos en el mercado cambiario. Por otra parte, la desinversión en los aparatos productivos y la reorientación de esos recursos hacia el sector financiero, cambiario, especulativo, incluyendo la fuga de capitales, que es un fenómeno crónico en la región. En Venezuela, incluso ese fenómeno se produce o se ha producido a través de prácticas de simulación de
de importaciones, porque la obtención de las divisas se convierte en un fin en sí mismo y no en una herramienta para poder adquirir las importaciones que requiere el sector productivo para su funcionamiento. Y por supuesto, esa simulación, al final de cuentas, se convierte en un fraude importador que tiene consecuencias en lo que es la dinámica del mercado cambiario. Por otra parte, la característica monoexportadora de materias primas y multiimportadora de bienes de capital, intermedios y de consumo final. Esta es una característica general de los países subdesarrollados. Venezuela tiene una característica, digamos, muy particular, que su principal producto de exportación es el petróleo, que tiene que ver con la principal fuente de la matriz energética que rige a la humanidad desde principios del siglo XX. Pero bueno, Cuba era el azúcar, ahora es el turismo, en Chile era el cobre y así sucesivamente, ¿no? Eso, por supuesto, como dije anteriormente, genera una situación estructural en la balanza de pago porque un solo producto de exportación tiene que financiar la gran variedad de productos importados que se requieren tanto para el proceso productivo como para el consumo de la población de lo que es la demanda agregada interna. Otro elemento es que los patrones de consumo están asociados a los patrones productivos de las corporaciones transnacionales, porque las corporaciones transnacionales que producen a escala mundial necesitan colocar su producción a escala mundial. Y para que eso ocurra, necesitan que la demanda esté en función de las características de los bienes que ellos producen. De manera que allí no estaríamos hablando de un desarrollo endógeno de los países subdesarrollados, en este caso de América Latina, sino que los patrones de consumo están en función de esos patrones productivos que se generan en esas corporaciones transnacionales. Y por último, un relacionamiento basado en la dolarización del sistema comercial y financiero internacional, incluyendo el control hegemónico de los sistemas de pago, cuyo principal mecanismo, como ya lo indicaron anteriormente, es el llamado SWIFT. Entonces, los países de América Latina requieren exportar materia prima para obtener los dólares en el sistema comercial y a la misma vez con esos recursos poder adquirir los bienes que requieren para su funcionamiento y para su desarrollo. No veo cómo pasarlo aquí. No sé si fue que se detuvo. Eso lo hice yo. Ok. Entonces es importante este tema de la dolarización porque esto no es otra cosa que el dólar como el principal instrumento de dominación imperialista en el sistema económico mundial. ¿Okay? Esta condición estuvo dada por tres grandes acontecimientos. El primero fue la famosa reunión de Bretton Woods, donde se estableció el dólar como moneda de intercambio y de reserva internacional. Después, en los años 70, con la aparición de los petrodólares, donde se le impuso al mercado petrolero internacional que todas las transacciones debían ser realizadas en dólares. Y la tercera, que fue el abandono del patrón oro en los Estados Unidos, donde el dólar se convirtió en un dólar sin respaldo, por lo que quiere decir en un dólar fiduciario. Ok, entonces, con esta contextualización podemos ver cómo las agresiones económicas, tanto a Venezuela como a América Latina,
debemos enmarcarlas en lo que es el concepto de la guerra multiforme no convencional. Entonces, bueno, por una parte, tenemos una guerra política que aquí la hemos vivido con mucha intensidad, con prácticas antidemocráticas, inconstitucionales y que también tienen expresiones militares y de carácter diplomático. Allí tenemos las actuaciones del Grupo de Lima, las actuaciones de la OEA. En el ámbito militar tenemos el golpe de Estado en el año 2002. Tenemos el intento de magnicidio del presidente Maduro en el 2018. Tenemos en materia inconstitucional todo lo que fue el Estado paralelo que se intentó montar con el globo de ensayo de Guaidó y así sucesivamente, ¿no? En el ámbito de la guerra psicológica y mediática hay un nivel muy importante de intensidad en el estado emocional que tiene un carácter permanente y sobredimensionado, generando incertidumbre, miedo, confusión, rabia y frustración colectiva. En materia en lo que tiene que ver con la guerra social, es la afectación severa de la cotidianidad del pueblo venezolano y la fractura de la cohesión social. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta guerra multiforme no convencional? Abortar las experiencias en América Latina que amenazan el normal funcionamiento del sistema capitalista mundial imperialista, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Y es por eso que el comandante Chávez dijo en su oportunidad: Venezuela es libre y nadie es libre impunemente en un mundo dominado por el imperialismo y el capitalismo. Entonces, ¿cuál es el delito que ha cometido Venezuela para ser sancionado, entre comillas? Su pretensión de ser libres y soberanos en sus políticas para el desarrollo económico y social. Ahora, ¿por qué Venezuela? Porque Venezuela no solamente tiene un proceso propio, sino que Venezuela se ha convertido en el epicentro para la construcción de otro mundo posible en América Latina y el Caribe. ¿Okay? En este siglo XXI que apenas comienza. Anteriormente estaba Cuba por ahí solita, batallando contra un imperio que lo tiene en sus narices. Pero ahora a Cuba se le sumó Venezuela y Nicaragua y el imperialismo nos bautizó como el eje del mal. Eso es lo que somos para Estados Unidos, Venezuela, Cuba y Nicaragua, el eje del mal. Pero en las primeras 2 décadas, estos 23 años del siglo XXI, hubo unas experiencias impensables sobre lo que está ocurriendo en el continente. En Haití, el triunfo de Jean-Bertrand Aristide, que después en el año 2004 lo derrocan. En México, era impensable el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. En Honduras, gana primero Mel Zelaya, después lo derrocan y ahora gana la esposa Xiomara Castro. En El Salvador era impensable el triunfo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En Colombia ni se diga. El hecho de que haya ganado Gustavo Petro las elecciones en Colombia, eso prácticamente tiene conmocionado y en estado de pánico a la oligarquía colombiana. En Ecuador, el triunfo de Rafael Correa y posteriormente del traidor de Lenín Moreno. En Perú, el triunfo también primero del traidor Ollanta Humala y después de Pedro Castillo, que recientemente ha sido derrocado. En Bolivia, bueno, no quiero contarle, el indio Evo Morales, cocalero, llega al poder por la vía electoral. Lo derrocan en el 2019 y actualmente gana la opción de Arce. No recuerdo el nombre de Arce ahorita. En Paraguay, el triunfo de Fernando Lugo, que lo derrocan en el 2012
En Brasil, bueno, el líder metalúrgico sindicalista Luis Ignacio Lula da Silva en el año 2003, eso conmocionó a la sociedad brasilera, tuvo un segundo periodo, después vino Dilma Rousseff, que la derrocan en el 2016, y actualmente Lula nuevamente en el poder. En Uruguay, bueno, gana el Frente Amplio con un exguerrillero como, primero Tabaré Vázquez y después el Pepe Mujica. En Argentina, con los Kirchner, primero Néstor y después Cristina. Vean todo lo que ha pasado a nivel de países en apenas 23 años. Pero no conforme con eso, a nivel de integración económica latinoamericana ocurren también unos fenómenos también de mucha trascendencia. Primero se derrota el ALCA, eso se dice rápido, en la cumbre de Mar del Plata en el año 2005. Y este eje del mal de Cuba y Venezuela proponen la alternativa bolivariana para los pueblos de América, el ALBA. Petrocaribe, otra iniciativa de integración en torno al petróleo. El nuevo Mercosur, no el Mercosur de Color de Melo y Cavallo y Menem, sino el nuevo Mercosur. La UNASUR y por supuesto la CELAC, que la CELAC no es otra cosa que el Congreso Anfictiónico de Panamá llevado al siglo XXI. Pero no conforme con eso, Venezuela intenta y desarrolla relaciones bilaterales con países como Rusia, China, Irán, Siria, Turquía, entre otros. Y eso para los Estados Unidos es sencillamente inaceptable, porque para ellos eso es una violación de la doctrina Monroe. Y ellos no están dispuestos a permitir que estos países se metan en su patio trasero, porque así nos ven. Biden quiso edulcorar la cuestión, entonces ahora no somos el patio trasero, sino somos el patio delantero. Y resulta que nosotros no somos ni trasero, ni delantero, ni lateral, ni de ninguna índole. Nosotros no somos patio trasero de nadie. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que está pasando al interno en Venezuela? Han habido unos logros políticos bien importantes que lo podemos sintetizar en el desarrollo de la democracia participativa y protagónica y del poder popular organizado. En materia de logros sociales, el establecimiento de un Estado social de derecho y de justicia y la implantación de masivos programas sociales, así como el rescate de la identidad nacional. Y en materia económica, que es donde estamos, que es el tema que estamos tratando, precisamente eso es el principal talón de Aquiles, no solo de la Revolución Bolivariana y de Venezuela, ese es el talón de Aquiles de América Latina y el Caribe, porque nuestra condición de subdesarrollo, nuestra condición dependiente y nuestra condición de país rentista, precisamente es lo que pone en evidencia esas debilidades y esas vulnerabilidades que tenemos en nuestra estructura económica. Entonces, siendo eso así, lo decía el ministro esta mañana, el imperialismo nos escanea y busca cuáles son nuestras debilidades y ataca en esas debilidades. Si nosotros somos un país monoexportador y yo ataco a la industria petrolera, ataco sus niveles de producción y ataco su posibilidad de exportación, simplemente con ese solo ataque producen una afectación gigantesca en nuestra balanza de pago, porque el 96% de nuestras exportaciones proviene de la actividad petrolera. ¿Okay? Eso por poner un ejemplo. Ahora, ¿cuál es la premisa? Que lo comentaba en este momento William Castillo. ¿Cuál es la premisa del imperialismo? Con la muerte del comandante Chávez supone el fin de la revolución bolivariana. Y por eso arremeten y arrecian la guerra económica contra Venezuela.
el ministro acertadamente señaló que es a partir del año 2012 cuando este fenómeno se intensifica. Entonces, la guerra económica no es otra cosa que un arma de confrontación política para destruir a la revolución bolivariana y supone la alteración y la distorsión profunda en la racionalidad y el funcionamiento de la economía, a los fines de asfixiarla y provocar su colapso, con el propósito de afectar significativamente las condiciones de vida del pueblo venezolano, que desemboque en el rechazo al gobierno bolivariano, bien sea por responsabilizarlo de esa situación o por desgaste. Tal como comentaba el ministro, que fue algo similar que ocurrió en Nicaragua cuando ganó Violeta Chamorro a comienzos de los años 90. Entonces, ¿qué se busca allí? Un caos generalizado, una ingobernabilidad, una inestabilidad y desestabilización política, y todo eso se traduzca en un descontento social, ¿ok? Que puede tener dos válvulas de escape, o un estallido social, también creo que el canciller habló de una guerra civil, ¿ok? O simplemente de un voto castigo, cuando se presenten los eventos electorales. ¿Cuáles fueron las manifestaciones de esa guerra económica? Ya se comentaron: desabastecimiento programado, escasez deliberada, acaparamiento, contrabando de extracción, incluso de billetes. Ya el ministro puso hasta las imágenes de esa situación. Un fenómeno económico que no tiene explicación, porque tú sacas los billetes fuera de Venezuela y no haces nada con los billetes, porque el bolívar es la moneda de curso legal en Venezuela, dentro del territorio venezolano. Fuera de Venezuela, el bolívar no tiene ningún valor. Obviamente que no lo hacían por razones económicas, lo hacían por razones políticas. ¿Ok? Incluso se encontraron algunos contenedores en Europa del Este, por allá, por Europa del Este, oriental. Ok. Esta es la orden ejecutiva de Barack Obama. ¿Por qué la traigo de colación? Porque se declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria, fíjense, para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Esto es importante decirlo, porque los Estados Unidos, cada vez que van a actuar, siempre buscan una razón moral que justifique sus actuaciones. Pero cuando se les acaban las barajitas y se caen las caretas, entonces invocan algo que para ellos es sagrado, que es su seguridad nacional. Entonces, con el concepto de seguridad nacional, eso le da patente de corso para hacer cualquier cosa que tengan que hacer para proteger esa seguridad nacional, la de ellos, no la del resto de los pueblos del mundo entero, ¿no? Y fíjense que es una amenaza a la política exterior, no a la política interna. ¿Y cuál es la política? ¿Qué es lo que rige la política exterior de los Estados Unidos con respecto a América Latina o al continente americano? La doctrina Monroe. Una doctrina que es del año 1823. De hecho, este año se están cumpliendo 200 años de la doctrina Monroe. Y que es una doctrina que fue diseñada para contrarrestar primero una doctrina en el marco de la confrontación intercapitalista entre la naciente potencia norteamericana y los imperios de Europa de la época, fundamentalmente Gran Bretaña, España, Portugal, Francia y Holanda. ¿Ok? De manera que si esas potencias pretendían reconquistar sus colonias o impedir que sus colonias se independizaran, Estados Unidos lo iba a tomar como una agresión propia, ¿ok? Y iba a actuar militarmente en consecuencia. Entonces, eso visto así,
pareciera que Estados Unidos estaba a favor de la independencia de América Latina. Y de ahí viene la tristemente célebre frase de América para los americanos. Porque si uno la ve así, bueno, América para los americanos está bien, pero no, es América, el continente americano, para los estadounidenses. ¿Okay? Porque ese es su, desde el punto de vista geopolítico, ese es su principal mercado. ¿Ok? Esa orden ejecutiva tuvo una ampliación, que fue el famoso corolario Roosevelt. Ese corolario establece que si un gobierno o pueblo del continente americano, ya no de los europeos, amenaza o pone en peligro los intereses de Estados Unidos en ese país, le daría derecho a los Estados Unidos de interferir en sus asuntos internos a los fines de restablecer las condiciones que garanticen la preservación de tales intereses. Y por eso es que Barack Obama dice lo que dice. El ministro lo colocó esta mañana. Yo lo voy a leer otra vez, no porque ya lo tenía en la lámina, sino porque por la contundencia de lo que allí se dice. Debemos tener el ejército más fuerte del mundo y de vez en cuando tenemos que torcer el brazo de aquellos países que no quieran hacer lo que queremos que hagan. Si fallan otros mecanismos de presión como económicos, diplomáticos y en algunos casos militares. Entonces, este es el marco de las agresiones económicas, en este caso contra Venezuela y contra América Latina. ¿Cuáles han sido los daños que estas agresiones económicas han provocado en la situación del país? Estos son los fundamentales. Decrecimiento ininterrumpido del PIB durante el periodo 2014-2020. 7 u 8 años de recesión económica consecutivos. Hasta el año 2021 que logramos un crecimiento económico y en este 2022 se repitió de hecho, este 2022 creo que fue el 14%, corrígeme, 14% de crecimiento económico. Pero venimos de 7, 8 años de recesión económica. Caída brusca de la producción petrolera y en consecuencia de las exportaciones. ¿Okay? Si cae la producción petrolera y Venezuela es un país monoexportador, por supuesto que caen las exportaciones. Caída significativa de las reservas internacionales como consecuencia de la anterior. Si caen la producción petrolera y caen las exportaciones y el país tiene que seguir importando, entonces caen las reservas internacionales. Depreciación galopante del tipo de cambio, bueno, es un hecho más que evidente y no amerita mayores comentarios. Proceso hiperinflacionario descontrolado como consecuencia de la devaluación del tipo de cambio. A unos niveles que Venezuela nunca había vivido en su historia económica republicana. Aumento sostenido del déficit fiscal y del endeudamiento externo. Si caen las exportaciones y caen las reservas internacionales, en esa misma medida, y se tiene que mantener el gasto público para atender las necesidades sociales de la población, en esa medida el déficit fiscal se incrementa. Y para poder cubrir ese déficit fiscal hay que recurrir al endeudamiento público, pero con una novedad, digámoslo así, que es que lo comentó William Castillo en su intervención, que tenemos un incremento significativo del nivel de riesgo país que nos están haciendo las calificadoras de riesgo. Y eso tiene unas consecuencias en esta materia. Por un lado, en el mercado primario de deuda soberana, primero tenemos un acceso restringido a los mercados financieros internacionales, pero en los pocos que tenemos acceso,
la emisión primaria de los bonos que emite la República tienen que salir con una tasa de interés muy alta y cuando se vayan a colocar en el mercado primario tienen que salir con un gran descuento para poder ser colocados en el mercado. Pero en el mercado secundario, esa situación produce una caída brusca de las cotizaciones en los mercados bursátiles. Y eso tiene un impacto muy importante en las renegociaciones de la deuda externa, que es una figura muy utilizada en los mercados financieros internacionales y que es muy utilizada por los países subdesarrollados. De manera que esto tiene un gran impacto desde el punto de vista macroeconómico. La dolarización fáctica de la economía, que es un proceso que ha venido ocurriendo en los últimos 3 años y que está afectando el funcionamiento de la economía venezolana, porque está desplazando al bolívar como la moneda de curso legal para las transacciones, tanto en el sector real como en el sector financiero y monetario, y está produciendo una distorsión que el ministro la señaló esta mañana, que tiene que ver con el tema de los niveles de desigualdad en la distribución de la riqueza producida. Que es este tema, ¿no? Venezuela hizo unos grandes esfuerzos por disminuir la pobreza y la desigualdad social y lo había logrado como uno de los grandes países en América Latina en este tema, y producto de esta situación, estas dos variables han tenido un crecimiento indeseable. Entonces vean cómo las agresiones económicas imperialistas contra Venezuela han provocado estos daños en el país. Ahora, esto no es nuevo, ni en América Latina, ni en el mundo, porque la doctrina Monroe, como le dije anteriormente, fue diseñada como una herramienta y como una doctrina de política exterior de carácter intercapitalista. Pero ocurrió un acontecimiento, un hito histórico que cambió esta concepción, que es en el año 1917, triunfa la Revolución Rusa y aparece el primer Estado socialista en el mundo. Y ahora la doctrina Monroe se convierte en la doctrina en la política exterior de los Estados Unidos con respecto a América Latina para evitar que en América Latina surja un Estado socialista. ¿Ok? Más aún cuando no solamente aparece Rusia. Ya en el año 22 se conforma la Unión Soviética con 14 países, conforma la Unión Soviética. Después del año 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el socialismo se expande a Europa del Este y después igualmente a partir de finales de los años 40 en Asia también se expande el socialismo en China, en Vietnam y en Corea del Norte. De manera que el socialismo se va expandiendo. Y en América Latina aparece una primera experiencia que no tenía ni un carácter revolucionario ni un carácter socialista, que es el triunfo de Jacobo Warbenz en Guatemala. Y es derrocado por una invasión norteamericana, precisamente porque Estados Unidos no estaba dispuesto a que algún país pudiera transitar por una vía que ellos olfatearan que tuviera algo que ver con el socialismo. Pero ocurre otro hito histórico, que es el triunfo de la Revolución Cubana en el año 59. Y esa sí es una revolución socialista. Entonces eso prende las alarmas en los Estados Unidos. Y por eso es la obsesión y el criminal bloqueo que por tanto tiempo tiene Estados Unidos contra Cuba. Porque esa experiencia no puede ser exitosa. Esa experiencia tiene que ser aplastada. Y ningún país de América Latina puede seguir el mal ejemplo de Cuba. Y hay un segundo hito, que es en el año 62, que es cuando se produce la crisis de los misiles. Que es cuando Rusia, la Unión Soviética, instala una base militar de características nucleares en Cuba. Lo que no dice la historia oficial norteamericana, que eso fue una respuesta a la instalación de
bases militares norteamericanas en Turquía apuntando a la Unión Soviética, porque Turquía era un país limítrofe con la Unión Soviética. Y eso desató lo que todos supimos, lo sabemos que ocurrió en esa famosa crisis de los misiles. Igualmente, en República Dominicana surge la figura de Juan Bosch, que tampoco era un gobierno socialista, sí era un gobierno progresista, y es derrocado con una invasión militar norteamericana. La experiencia chilena con Salvador Allende sí era una revolución socialista. De hecho, es la experiencia que más se parece a lo que estamos viviendo en Venezuela. De hecho, la guerra económica que le aplicaron al gobierno de Allende, recuerden la famosa frase de Henry Kissinger: hay que hacer chillar a la economía chilena. Y la guerra económica contra la economía chilena fue brutal. ¿Ok? Y conjuntamente con el sector militar, sí lograron derrocar al gobierno de Allende. El proceso en Grenada, con el ascenso de Maurice Bishop, que finalmente fue derrocado y asesinado por la invasión norteamericana, y la revolución sandinista en el año 79. Que, como sabemos, fue una guerra convencional y no convencional, porque hubo una guerra militar y también hubo expresiones de guerra no convencional que significaron el triunfo de Violeta Chamorro en el año 90. Aunque bueno, posteriormente, en el año 2007, el sandinismo regresa al poder en Nicaragua. Entonces, fíjense, y con esto termino, fíjense lo que dice aquí, se cayó fíjense lo que dice aquí un presidente norteamericano de comienzos del siglo XX. Si lo pones allí, yo le diga algo allí que se cayó. Ok, ahí está. William Howard Taft, presidente de Estados Unidos de principios del siglo XX. No está lejano el día en que 3 banderas de barras y estrellas señalen en 3 sitios equidistantes la extensión de nuestro territorio. Una en el Polo Norte, otra en el Canal de Panamá y la tercera en el Polo Sur. Todo el hemisferio será nuestro. De hecho, como en virtud de nuestra superioridad racial, ya es nuestro moralmente. Y esto es 1912 por allí. Voy a terminar mi intervención con 2 frases que me parecen muy elocuentes. Una de el economista William Nordhaus, Premio Nobel de Economía del año 2018. La economía de Venezuela, para ilustrarla mejor, es como alguien tendido en el suelo y Estados Unidos encima, dándole con un puñal. Desesperado, mira a ver si la persona continúa con signos vitales. Si no, continuará dándole cada vez más fuerte. Es muy lamentable, pero jamás vi algo tan feroz. Ni lo imaginé que llegara a existir. Destroza toda teoría económica existente. Y otra frase del almirante Cole Tidd, que en su momento era el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, con respecto a Venezuela. Incrementar la inestabilidad interna a niveles críticos, intensificando la descapitalización del país, la fuga de capital extranjero y el deterioro de la moneda nacional, mediante la aplicación de nuevas medidas inflacionarias que incrementen ese deterioro. Con esto podemos ver cómo la política exterior norteamericana con respecto a nuestro continente y en Venezuela en particular, que es el tema que nos ocupa, tiene unas características
imperialistas que buscan aplastar un proceso, un proyecto de país, un proyecto político que busca la liberación de nuestros pueblos y la construcción de un sistema, no solamente que ya no estemos alineados a la economía norteamericana, sino buscar un sistema económico alternativo para la felicidad y el desarrollo de nuestros pueblos. Bueno, lo dejo hasta aquí y espero que la ponencia haya sido del provecho de todos ustedes.